Historia 1. Itzopic. Esto ocurrió en una especie de hacienda en la que nos quedamos, que supongo puede contar como un hotel. Estábamos ahí festejando los 15 años de mi mejor amiga y pensábamos quedarnos ahí un par de noches. En la segunda y última, decidimos no dormir para poder ver el amanecer, ya que en ese lugar se ven preciosos. Estuvimos gran parte de la noche jugando billar y en algún momento a dos amigos, a mi hermano menor y a mí, nos empezó a dar algo de calor, además de que mi hermano estaba completamente harto del primo pequeño de una de mis amigas, al cual voy a llamar Santi. Debido a esto, salimos a platicar afuera, a una especie de terraza que estaba frente a la alberca, y nos quedamos ahí un buen rato, unas 3 o 4 horas más o menos. De vez en cuando pasaba alguien más, solo que se regresaban a la sala porque les daba miedo, ya que el sitio estaba muy oscuro y atrás de la terraza solo había un pequeño jardín y un bosque completamente espeluznante. De pronto, vimos cómo Santi vino corriendo desde el edificio principal y se escondió detrás de uno de los pilares que había en la terraza. Nosotros le dijimos que ya lo habíamos visto, que nos dejara de molestar y nos pusimos de pie para llevarlo de vuelta donde estaba el resto de la gente. Pero cuando mi amigo y yo rodeamos el pilar, nos terminamos encontrando de frente, y los dos casi nos morimos de miedo. Santi no estaba por ningún lado. Para poner un poco de contexto, les hablo de que, entre el momento en el que Santi se escondió y nosotros fuimos a buscarlo, no pasaron más de 5 segundos, y nadie lo vio salir. Sin embargo, por el hecho de que estaba oscuro, pensamos que quizás él había logrado irse sin que lo viéramos. Así que esperamos, y al ver que simplemente no salía, fuimos de regreso con el resto de la gente para avisarle a mi amiga lo que había pasado con su hermanito. No saben el susto que me llevé cuando llegué con mi amiga y ésta nos tachó de locos a todos, diciéndonos que Santi se había ido con su familia 2 horas atrás. No volvió a salir en toda la noche y me costó mucho trabajo dormir. Les juro que recuerdo incluso el color de la playera del niño, su cara, y además, Santi era el único niño en todo el festejo, por lo que no era posible que simplemente nos hubiéramos confundido con alguien más. Al recordar esto, todavía siento mucho miedo y simplemente no me explico qué demonios fue lo que vimos aquella noche. Historia 2. Cruz de Nis. Esta historia ocurrió hace aproximadamente 7 años en un hotel en las inmediaciones de Peña de Bernal. Se alquilaron 2 cabañas, una en donde pasarían la noche mis padres y otra donde nos quedaríamos mi hermano, mi abuelita y yo. Al llegar al lugar, ya era de noche y pudimos notar que el hotel estaba medio construido. Era un terreno enorme donde solo había 7 cabañas y el resto era un pastizal muy grande y oscuro. De fondo se podían escuchar los ruidos de algunos animales. Las cabañas eran muy bonitas y acogedoras, pero lo primero que llamó mi atención fue la exagerada cantidad de Biblias que había en cada una de ellas. Todas estaban abiertas en la misma página. Había una en el baño, una en el ropero, en los burós y hasta en la puerta de entrada de la cabaña. Sin querer pensar mucho en eso, nos fuimos a bañar y posteriormente a dormir, pero unas 2 o 3 horas después, me desperté tras sentir una fuerte sensación de miedo. Me senté sobre la cama, con los ojos todavía entrecerrados, pero al abrirlos, en una esquina de la habitación, vi lo que parecía ser un monje. Solo se podía distinguir su túnica de color café oscuro y no se le podía ver el rostro, ya que la habitación solo estaba pobremente iluminada por la luz de la luna a través del tragaluz. Me cubrí con las sábanas al verlo
y esperé un par de minutos para que se fuera. Pero cuando volví a mirar, él seguía ahí. Y no solo eso, había otro de ellos, viéndome fijamente desde el pie de mi cama. Un grito despertó a mi hermano y a mi abuelita. Ella se paró corriendo para encender la luz, y al hacerlo, los monjes ya no estaban. Mi abuelita me dijo que también los había visto. Yo insistí en dormir con las luces encendidas toda la noche. A la mañana siguiente, mis papás nos contaron que ellos habían visto a dos monjes en su habitación y que uno de ellos había despertado a mi padre, ya que le estaba susurrando algo al oído, algo que él no pudo entender. Mi papá, asustado casi por instinto, al verlo, intentó golpearlo, pensando que era un hombre que se había metido a la cabaña para hacerles algo, pero el monje solo se desvaneció, mientras que el otro veía dormir a mi mamá desde el pie de su cama. Papá encendió la luz y este segundo monje también se desvaneció. Después de habernos contado eso, decidimos que lo mejor sería irnos de ahí lo más pronto posible y no volver jamás. Historia 3. Sori Velázquez. Esto que voy a contar le ocurrió a mi mamá hace unos 5 años, más o menos, cuando se fue de viaje con mi papá hacia su pueblo natal. Ellos llegaron de noche y se hospedaron en un hotel. Después de instalarse, bajaron a cenar y al volver, mi papá se quedó un momento en la recepción platicando con un pariente que también estaba hospedado ahí mismo, mientras que mi mamá subió sola a la habitación. Como era la última habitación del corredor, ella dejó la puerta abierta mientras mi papá subía. Estaba sentada en la orilla de la cama para empezar a quitarse los zapatos cuando vio pasar a un hombre alto de derecha a izquierda. En un primer momento, solamente atinó a pararse y cerrar la puerta por privacidad, pero cuando iba a cerrarla, cayó en cuenta de que al lado izquierdo de la puerta ya no había más habitaciones, ni siquiera había ventanas. Solo por curiosidad, sacó la cabeza para mirar, y en efecto, se topó con que, ahí, solo había una pared. El sujeto había pasado y no regresó, así que no había manera de que se hubiera ido a otro lado, o que simplemente se hubiera regresado. Mi mamá entonces se asustó muchísimo y bajó corriendo rápidamente al vestíbulo. Habló con mi papá y terminaron pidiéndole al hotel que los cambiaran de habitación debido al miedo que ella tenía. Al día siguiente, cuando se pudieron reunir con la familia, comentaron lo ocurrido y uno de mis tíos contó algo que solamente empeoró la situación para ella. Al parecer, ese hotel es famoso por la enorme cantidad de historias sobre fantasmas que los huéspedes han llegado a contar. Historia 4. Gaby Adame. Esto nos pasó a mi esposo y a mí en 2020 durante unas vacaciones en Locklin, Nevada. Ocurrió en el Hotel Casino Tropicana. Nuestra estancia en ese lugar fue de 3 noches. Durante la segunda noche, a eso de la 1 de la mañana, mi esposo estaba despierto, aún viendo la televisión, cuando la lámpara de su lado del buró comenzó a parpadear y encenderse sola. Al ver esto, tomó su teléfono y empezó a grabar. En el video, se podía observar la lámpara parpadeando y muchos orbes pasar por ahí. Al acercarse, se podía escuchar también el sonido de la electricidad. Después de unos segundos, esto se detuvo y ya no pasó nada. Mi esposo es una persona a quien estas cosas no le afectan tanto, ni se asusta fácilmente. Así que después de eso, él solo siguió mirando la televisión con tranquilidad. No me contó nada de esto, pues no quería asustarme. Pero al día siguiente, tuvimos una situación un tanto extraña. Estábamos esperando el elevador. Llegó uno y abrió las puertas muy despacio, demasiado, tanto que no nos dio confianza entrar en él. Así que esperamos el otro.
Cuando llegamos al piso 1 y bajamos el otro elevador, al que no habíamos querido subir, llegó también y abrió sus puertas. Lo raro es que nadie lo estaba usando, ni tampoco alguien lo estaba esperando, por lo que no tenía sentido que éste llegara y se detuviera en ese piso de la nada. En ese momento, mi esposo me contó sobre la lámpara y todo quedó como un par de anécdotas un poco raras. Sin embargo, la última experiencia rara me ocurrió a mí en el baño, cuando las luces comenzaron a parpadear muy fuerte y yo, molesta, grité, «¡Basta!». Y en ese momento, todas las luces regresaron a su estado normal. Se podría pensar que es algún fallo en las instalaciones del hotel. Sin embargo, antes y después de aquella vez, nos hemos quedado muchas veces en ese mismo hotel y jamás hemos tenido otra experiencia similar. Historia 5. Miriam Pixie. Sé que mi historia es un poco larga, o al menos el contexto, pero para contarla bien, necesito explicarlo un poco. He ido a Italia solamente una vez, y tuve la oportunidad de conocer Venecia con la familia de mi esposo. Fuimos en diciembre, y nos quedamos en un pequeño hotel en el centro, con vista a un canal. Todo parecía muy tranquilo, y hasta la fecha me sigue pareciendo uno de los lugares más bonitos en los que he estado. Sin embargo, una de las noches me ocurrió algo que me resultó muy extraño. Mi esposo y yo nos fuimos a acostar temprano, a eso de las 8 de la noche. La verdad es que estábamos muy cansados, por lo que nos dormimos inmediatamente. A eso de las 12:30 am, me desperté de golpe debido a un ruido que estaba escuchando. Como yo era la que estaba más cerca de la ventana, decidí levantarme para ver qué estaba pasando, y al hacerlo, me di cuenta de que el ruido venía del canal que estaba justo afuera del hotel. Por la hora no había nadie en la calle, y el canal estaba completamente vacío, sin nada flotante. Solo se podía escuchar un ruido leve, como de una sirena. Al principio pensé que se trataba de algún ruido de un barco o algo así, pero al asomarme a la ventana, no vi absolutamente nada, ni siquiera el reflejo de las luces de la calle en el canal. De regreso a la cama, noté que la ventana estaba completamente abierta, como si alguien la hubiera abierto y yo no me hubiera dado cuenta. Estaba completamente segura de que yo la había cerrado antes de acostarme, por lo que me resultó muy raro que estuviera abierta y no podía dejar de pensar que era muy raro que el ruido viniera de afuera y no de un barco. Al siguiente día, se lo conté a mi esposo y él me dijo que lo más probable es que haya sido algún barco pequeño, aunque yo seguía insistiendo en que no había visto nada, ni en el canal ni en la calle. Historia 6. Vanessa. Esto pasó el año pasado durante las vacaciones de fin de año. Mi familia y yo reservamos un hotel nada lujoso. Teníamos lo necesario: cuarto, cama, baño privado, y afuera estaba la piscina, que se podía ver desde los cuartos del segundo nivel, en donde nos hospedábamos. Mis primos y yo estábamos emocionados de entrar a la piscina, así que llegamos casi directamente allí. A la mañana siguiente, lo primero que hicimos fue ir nuevamente a nadar. Vimos a unos niños pequeños también nadando, y en un momento, uno de esos niños dijo que tocó algo debajo del agua. Nosotros nos acercamos, y uno de mis primos metió la mano y también sintió algo. El niño más grande tomó lo que estaba ahí y lo levantó un poco, y entonces nos dimos cuenta de que era una persona ahogada. Salimos rápidamente y avisamos a nuestros padres. Llegó la policía y lo sacaron. Era un hombre de más o menos 20 años. Tenía el rostro verde y azul y los brazos rígidos en una posición hacia arriba. Esa imagen jamás se me borrará de la mente.
Al verlo, vomité de la impresión. Nos enteramos de que había muerto porque estaba bajo los efectos del alcohol y venía de una fiesta. Ese mismo día nos fuimos y jamás volvimos. Historia 7. Rodolfo García. He esperado este momento durante muchos años. Yo trabajo como camarista, personal de limpieza de habitaciones, para quienes no lo sepan, y desde octubre del año pasado, cuando toqué y puse un ojo de buey, que cabe aclarar, yo no sabía en ese momento qué era o para qué servía, han empezado a suceder varias cosas paranormales, específicamente a mí, y en el piso en el que yo suelo estar. Una vez, junto a otra compañera, escuchamos que de pronto tocaron la puerta, y cuando nos asomamos, nos dimos cuenta de que no había nadie. Esta habitación, para que entiendan, estaba pegada a la pared por un lado y por el otro. Si alguien se hubiera querido esconder, tendría que haber corrido hacia la esquina donde está el elevador. Y evidentemente, sus pasos se habrían escuchado en el pasillo, por lo que no encontramos explicación a lo que escuchamos. Además, no pasaron ni siquiera 10 segundos desde que habían tocado. Así que era evidente que el responsable no podía simplemente haberse escondido o escapar. En otra ocasión, la manija de una puerta que da al elevador de servicio se empezó a mover desde dentro, como si alguien quisiera abrirla. Yo pensé en ese momento que tal vez era otro compañero que tenía las manos ocupadas, así que abrí la puerta y tampoco encontré nada al otro lado. Lo curioso es que justo ahí hay una luz con un sensor de movimiento, y en ese momento se encontraba apagada, indicando que ahí no había nadie. Otro día, mientras limpiaba un baño en una habitación, escuché de pronto cómo alguien encendió el aire acondicionado. Este aparato hace un ruido bip cuando lo manipulan, y esto se escuchó en repetidas ocasiones muy rápido, como si alguien estuviera jugando con él. Pero, como ya se van a imaginar, cuando fui a fijarme, no encontré nada ni a nadie en la habitación. Todo esto, y otras cosas más, empezaron a surgir. Yo creo que por haber jugado con ese ojo de buey, que según dicen, es para atrapar las malas vibras. Al ponérmelo, dicen que estas vibras se me pasaron a mí, y de ahí que esa clase de actividades se presenten más justo donde yo estoy. No es nada muy serio, pero sí nos llega a causar inquietud a veces. Incluso hacemos bromas de que se trata de chaneques o algo así, aunque es más que nada por las risas. Sin embargo, en ocasiones siento que hay alguien detrás de mí, y son en esos momentos en los que llego a pensar, no voltees, por lo que más quieras, no voltees. Por cierto, este hotel en el que trabajo no es un hotel o motel de mala muerte, sino de una cadena grande y familiar. El inmueble, de hecho, fue remodelado después de 2019, por lo que es un hotel reciente y no parece tener una historia de homicidios rituales u otras cosas que pudieran llegar a dejar espíritus, como tal vez alguien podría pensar. Historia 8 Joseph Benito. Esto me pasó hace 2 años. Cuando recién empezaba a hacer rutas de mochilero, tenía previsto visitar Coyoacán, así que me quedé en un hotel de la Ciudad de México. Debido a mi falta de experiencia, reservé el hotel más cercano, ya que era demasiado tarde. Este estaba dentro de un centro comercial. Cuando llegué a la recepción, había 2 personas esperando delante de mí. Parecían ser pareja, ya que el hombre la tomaba de la cintura. Algo que se me hizo extraño es que él llevaba gorra y lentes de sol en la madrugada. Realmente tenía ganas de dormir. Así que mientras ellos subían en el ascensor, yo me quedé buscando mi habitación. Pero cuando llegué, la puerta contigua se abrió
y me percaté de que era el mismo tipo de la recepción, pero ahora sin lentes. Cuando me vio, cruzamos miradas y le dije, «Buenas noches», pero él solo me respondió con el típico ademán de levantar la cara. Pasé de largo y me encerré en mi habitación. Tenía mucho sueño y también mucho frío, pero en la habitación solo había una sábana. Intenté hablar a recepción, pero no funcionaba el teléfono, al igual que las luces, así que me costó conciliar el sueño. Al ser mi primera vez, quedándome en un hotel en la capital, me daba miedo salir para buscar a la recepcionista. Mientras tanto, en la habitación de al lado, se escuchaban muchos ruidos raros, como cachetadas, forcejeos y cosas que ya se imaginarán. Pero en un punto, parecía que sus juegos se salieron de control. La chica ahora gritaba con desesperación, y en el cuarto se escuchaba mucho ruido. Después de unos minutos, todo quedó en silencio. Yo no sabía qué pensar, y entonces escuché a alguien tocando mi puerta. Yo me quedé petrificado, pero traté de calmarme y razonar. Incluso pensé que podría ser el gerente, pero recordé que no pude marcarle, así que me quedé ahí, escuchando cómo tocaban, e incluso con más fuerza. Decidí ignorarlo y tratar de dormir. Después de unos minutos, quien estaba tocando se fue. Pensé que quizás estaba siendo paranoico. Después de todo, en la capital pasan cosas raras. Pude dormir unas cuantas horas y al despertar, me alisté para salir. Al momento de abrir mi puerta, vi recargada a la chica en una pared. Soy una persona a quien no le gusta el contacto visual, pero en esa ocasión no sé por qué mi mirada se encontró con la suya. Se veía cansada y triste. Yo no dije una palabra y continué mi camino, algo aliviado porque vi que la chica se encontraba bien. Al llegar a Coyoacán, pasé una tarde amena con mis amigos. En cierto punto de la tarde, me preguntaron dónde me había hospedado. Cuando les dije, un chico del grupo me dijo, «Creo que ahí encontraron un cuerpo». Yo, escéptico, me puse a buscar la nota informativa en Google, y efectivamente, era el mismo hotel. Leí la nota para saber de quién se trataba, y mi piel se puso de gallina al ver que la víctima era aquella chica y que además había una foto del chico de lentes y una nota que lo señalaba como el posible homicida. Yo me quedé en shock, ya que la nota señalaba que los hechos habían transcurrido en la madrugada. Eso me parecía imposible, ya que yo había visto a la chica por la mañana. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y se me salieron unas lágrimas. Mis compañeros me consolaron y otros más me regañaron por no haber llamado a la policía. Pero yo verdaderamente pensé que estaban en situaciones íntimas y que si le hablaba a la policía por eso, podrían hasta multarme. Les comenté a mis compañeros que tenía información de cómo se veía el sujeto, pero me recomendaron enviarla por internet, ya que debido a cómo se maneja la policía en México, podría meterme en problemas. Así lo hice. Cuando llegué a mi casa, traté de comunicarme, pero la persona que me atendió solo me dijo, era una trabajadora sexual. Ya se cerró el caso. Me dio tanta impotencia y tristeza que hasta la actualidad me cuesta trabajo quedarme en un hotel. A veces pienso en quién fue quien tocó mi puerta, y me da horror pensar que era el tipo tratando de hacerme daño, ya que al parecer yo fui el único testigo.